Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de traerles una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias porque gracias a Él, queridos hermanos, nosotros podemos traer una palabra, buscar a nuestro Dios cada mañana y decirle: Padre, te damos las gracias. Siempre darle gracias a nuestro Señor porque ha sido bueno, ha sido demasiado bueno para con nosotros. Sus beneficios han sido siempre, queridos hermanos, siempre de grande ayuda para nuestras vidas. Gracias a Él, queridos hermanos, Dios manda, queridos hermanos, que el pueblo de Dios realmente busque. Creo firmemente que Dios, nuestro Padre Celestial, juntamente con el bendito Espíritu Santo de Dios, estará denunciando todo lo que es, lo que va en contra de su obra. Nuestro Dios estará denunciando, queridos hermanos, cada falsedad, cada mentira, cada error, cada equivocación, lo estará anunciando. Estamos en un tiempo donde su nombre va a ser usurpado, donde su imagen va a ser usurpada, aunque siempre ha habido esto, que cada día, como el anticristo, queridos hermanos, una de las cosas que quiere hacer, su mayor deseo, es tomar el lugar de Jesucristo. Tanto que se hará pasar por Dios, que hablará como Dios, queridos hermanos, y querrá sentarse en el trono de Dios. Antes del establecimiento del milenio, donde Cristo reinará sobre esta tierra, Él buscará hacerlo primeramente. Tratará de engañar a la gente, a los judíos, a todo el mundo. Tratará de engañar lo que Él es realmente el Mesías. De tal manera que desde ahora está haciéndole creer a la gente que Él es la verdad, que Él realmente, queridos hermanos, lo sigan a Él. Pero realmente hay una mentira. Y todo va, al final, todo va a tener como una relación, ya sea en las iglesias, con una falsa espiritualidad personal. Es importante entender que este evangelio que se vive hoy es la verdad contra la mentira. Una mentira que dice ser la verdad y una verdad absoluta, una verdad que es tratada como si fuera mentira. A un Jesús verdadero contra un falso Jesús. Un falso Jesús que proclama ser el verdadero. Un falso Jesús. Y al verdadero Jesús que lo dictan, que lo acusan de ser el falso. Hoy a los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, verdadero pueblo de Dios, serán acusados de falsos. Y a los que hacen daño, a los que viven, hermano, destruyendo, queriendo, hermano, persiguiendo a sus propios hermanos, en lugar de bendecirlos, queridos hermanos, son falsos. La misma Escritura lo dice claramente, que habrá falsos hermanos en este tiempo. Falsos hermanos que no todo aquel hermano que diga que es cristiano. Dice en el libro de Gálatas 2, versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo ser y griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso es a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Ni en las cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permanezca en nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de la reputación
nada nuevo nos comunicaron. Pablo habla, queridos hermanos, de aquellos que en este pasaje de que habían gente que según Dios les revelaba, que según Dios los guiaba, de que ellos tenían un encuentro con el Señor, de que eran guiados por el Señor, pero no, en ellos no hubo nada nuevo en su vida. No había nada de qué recibir de parte de ellos. Que diga una revelación, una visión, una palabra. No hubo nada, hermano. Entonces quiere decir que los falsos hermanos, de ellos no se espera nada. Y no algo económico, no algo de ayuda. No se espera nada de ellos porque ellos no tienen palabra. Ellos no pueden edificar. Ellos, en lugar de hacerlo, quieren destruir la vida de los demás. Por eso un hermano correcto en Cristo son aquellos, queridos hermanos, que bendicen, no aquellos que andan despedazando la vida de los demás, que andan persiguiendo la vida de los demás, que andan destruyendo, que no tienen otro tema que hablar precisamente de los hermanos, hablar de sus pastores, hablar de la iglesia, hablar de todo mundo, queridos hermanos. Ese es el tipo al día estaremos hablando cuánto tiempo tengo de que quiero hablar sobre las 7 mesas prohibidas, donde la escritura dice claramente, hermano, que no debemos de sentarnos. Los hijos de Dios no deben de sentarse ahí. Pero dice claramente, hermano, que hay falsos hermanos introducidos a escondidas para espiar nuestra libertad y para tratarnos de reducirnos a esclavitud. Bendito Dios, gracias Dios porque no somos como ellos, sino en el sentido de que, queridos hermanos, de no tener esa actitud, vaya, de que en lugar de estar atacando, hermanos, estamos bendiciendo. Dios bendiga a la gente, Dios levanta a la gente, que Dios le cambie su vida, pero hasta ahí. Si tú ves cometer a tu hermano, ves cometer pecado y su pecado no es de muerte, pidemos a Dios que Dios le dé vida, que le cambie la vida. Pero no metemos ahí, hermano, porque cada quien dará cuenta de toda su maldad. Pero hay una profecía claramente que en estos tiempos habrá un culto de falsos hermanos. Ahí dentro de una iglesia hay falsos hermanos, hay verdaderos hermanos. Los falsos hermanos son aquellos hermanos que de ellos dicen ellos que tienen muy buena reputación. Se dan el lujo de decir que tienen muy buena reputación. Ellos no son pecadores, ellos son santos, son justos, son perfectos, son rectos. Imagínese, hermano, que ya haya gente que tenga esa actitud. Y haya gente, hermano, que tenga realmente esa característica, ¿verdad? Qué bueno, hermano, qué bueno que ya haya de los que tienen reputación, dice aquí, ¿verdad? Dice que de ellos no se esperó absolutamente nada. No tienen una palabra de edificación, no tienen una palabra, queridos hermanos, que realmente ayude a la iglesia, ayude a sus hermanos. Pablo dice, de ellos no se espera nada. Al menos lo bueno no se espera en ellos nada. En otro tiempo dice que nunca esperaron en ellos porque no dan palabra, no sale nada de ejemplo, hermano. Eso es lo que habla Pablo. Por eso dice Dios, dice los de reputación, nada me comunicaron. Los que tienen buena reputación. Esta palabra reputación viene de la palabra verdadera o inciertamente. Algo incierto. Tienen una verdad a medias. Los de verdades a medias. Dicen una verdad, pero con sus hechos lo niegan. Hermano, yo quiero que entendamos algo claramente, bíblicamente.
Creo que lo más delicado, creo yo que lo más delicado es tratar de ir delante de Dios, hacer como si nada, después de despedazar a alguien, después de estarse comiendo la vida de alguien. Creo que eso es algo muy, muy horrible. ¿Por qué? Porque las personas, una de las cosas que hizo nuestro Dios, antes de recibir la ofrenda de Caín, queridos hermanos, lo primero que vio su corazón y les dijo: ¿qué tienes tú con tu hermano? ¿Por qué tienes esa cara con tu hermano? ¿Por qué tienes ese enojo con tu hermano? Acordémonos que el Evangelio se cumple en dos cosas: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Los que cedían, dice que tenían una buena reputación, ¿sí? que gozan, presumen de tener una buena reputación. Dice, nada recibieron. O sea, los apóstoles, la iglesia no recibió nada bueno de ellos. Dice Pablo, los que hayan sido en otro tiempo no nos importa. Los que hayan sido en un tiempo no nos importa. Si alguna vez fueron algo, no nos importa, digo, porque nunca comunicaron nada bueno. De sus bocas no salía nada bueno. Por eso dice que fueron introducidos para llevarnos a la esclavitud. Por eso esta palabra reputación, queridos hermanos, viene de una palabra que significa, fíjese que interesante esto, que significa opinión basada en las apariencias. Opinión basada en las apariencias. Fíjese, qué interesante está esto. Una opinión basada en las apariencias. Pero como Dios no se fija en las apariencias, viene de una palabra que significa doko. Doko, esta palabra doko significa una verdad a medias. Una verdad a medias. Oh, queridos hermanos, es importante entender lo que Dios, la obediencia no puede ser nada a medias. Y la verdad a medias se llama tibieza. La verdad a medias se llama tibieza. Si va a buscar a usted, hermano, no busque a medias, porque es una tibieza. Si va a amar a Dios, y por eso dice, la orden es amarás a Dios con todo tu corazón. No dice amarás a Dios cada vez que puedas, cada vez que quieras, sino que amarás a Dios con todo tu corazón. Un pensamiento de que el Evangelio está basado en opiniones, en las apariencias. Siempre está mirando la vida de los demás, la apariencia de los demás. Dios no mira la apariencia de los demás. Dios mira el corazón íntegro. No un corazón a medias. No un corazón dividido. Un corazón íntegro. Hay falsos hermanos. Dentro de una iglesia hay falsos hermanos. Hay verdaderos hermanos. Pero estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, viviendo tiempos de grandes luchas por establecer el culto. ¿Qué es lo que se está predicando hoy? El restablecimiento del reino de Dios. ¿Qué es lo que se está predicando hoy, queridos hermanos? El reino de Dios en esta tierra. El reino de Dios tiene que ver con el verdadero culto a Dios. Eso significa, queridos hermanos, realmente la presencia de Dios. ¿Qué es lo que se quiere hacer para que cuando Cristo venga a reinar en los 1000 años a la tierra? Establecerse el verdadero culto a Dios, el verdadero culto al Rey, al verdadero culto al Señor de señores, el verdadero culto, queridos hermanos, realmente aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Pero los que gozaban de buena reputación de que yo no peco, yo no soy como los demás, y están pedazando la vida de los demás. Pablo dice, son falsos hermanos porque no comunican nada nuevo. Ojalá Dios los usara para predicar, para profetizar lo correcto. Pero no son capaces ni tan siquiera en sus reuniones
decir la verdad. Por eso estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde el hombre quiere darle un culto a Dios a su manera, bajo opiniones de apariencia. Y no un culto, queridos hermanos, basado en lo establecido por Dios. Por eso Nadab y Abiú murieron. ¿Por qué razón murieron? ¿Por qué, queridos hermanos? Porque le dieron un culto a Dios. Un culto a Dios que Él no les pidió. No les pidió. Esto es lo que dice, hermano, conducir. Dice conducir ante la mente. Dice que esta palabra viene de otra palabra que significa guiar en el camino, pero conducido, dice, por su mente. Conducido a su propia cuenta, bajo su propia opinión, bajo su propia forma de ser. Son aquellos, queridos hermanos, que llegaron a tener que el culto a Dios tiene que usted puede, el libro de Malaquías, por eso Dios le habla mucho a los sacerdotes, a los que guían, a los pastores, a los líderes. Nos habla fuertemente. ¿Por qué razón? Porque, queridos hermanos, el hombre ha decidido darle culto a Dios, presentarse delante de Dios bajo opiniones, bajo su propia mente. La palabra mente en el hebreo viene de la palabra imagen o pensamiento. Viene de la palabra imagen, viene de la palabra idolatría. Por eso dice, no te harás imagen. Producto de una imagen, producto de una opinión, producto de un mandamiento de hombre. No te harás imagen. Mandamientos conforme, queridos hermanos, bajo una apariencia de Cristo, pero no lo es. Hoy es el tiempo donde decidimos, donde tenemos que decirle, así se debe dar culto a Dios. No un canto ni música, porque hay gente que dice que mete música mundana, música de baile, y dicen, este es el culto a Dios. Hay iglesias donde están trayendo grupos musicales, hermanos, que puro tropical, y dicen que la gente está bailando, queridos hermanos. ¿Usted cree que Dios quiere música tropical, hermano, dentro de la iglesia? ¿Usted cree que Dios demanda mariachis? ¿Usted cree que Dios demanda grupos norteños dentro de la iglesia de Cristo? ¿Usted cree que ese tipo de grupos de alabanza se va a practicar en el milenio cuando Cristo reine? ¿Usted qué piensa? No será así, hermano. Estoy al 100% seguro que eso no será así. La gente no danzará desenfrenadamente como lo hacían los baales. La religión provoca cantos, danzas, bailes completamente desordenados. Cosas que Dios no mandó. Porque Dios manda un culto, una alabanza, una adoración, una música basada, queridos hermanos, en el Espíritu Santo. Y eso lo podemos predicar más adelante. ¿Cuál es? No son las personas que tocan, son los instrumentos de viento. Todos son instrumentos, significa espíritus. La palabra viento significa espíritu. Todos los instrumentos tienen una resonancia, y esa resonancia significa espíritu. De acuerdo al espíritu del hombre será, queridos hermanos, la adoración, realmente su alabanza. Pero por eso dice la Escritura que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era el dulce cantor de Israel, pero ¿de dónde salía su alabanza de su corazón? ¿De dónde salía su música de su corazón? La obediencia es la mejor alabanza hacia Dios. La obediencia, el temor, son tipos de sonidos delante del Padre que suenan preciosamente. El arrepentimiento produce alabanza. Por eso, queridos hermanos, que los falsos hermanos no solamente su culto, su adoración, su búsqueda a Dios, dice, hermanos, es basada en una vida de apariencia. No una vida santa, sino una vida de apariencia. Idolatran a todo mundo. Idolatran, hablan preciosamente, pero no hablan, queridos hermanos, de la revelación de la verdad. Por eso vivimos tiempos, queridos hermanos,
donde las cosas las hacen a medias, donde se quieren conducir por opiniones, donde quieren conducirse, queridos hermanos, bajo sus propios pensamientos, bajo mandamientos de hombres. Pero Dios no estableció eso. Hay un culto que es mandamiento de hombre, dijo Mateo, digo en Isaías. En vano me honran con su boca porque su corazón está lejos de mí. Pues el culto que ustedes me dan, dice, solamente es un culto enseñado por mandamientos de hombres, son cultos aprendidos de memoria. Ustedes lo aprendieron de memoria, que así debe de ser, y así lo hace, sin saber por qué. ¿Cuál es el fondo realmente de una alabanza? Realmente, ¿cuál es el fondo de un culto? Pero hoy estamos viviendo tiempos donde el hombre quiere darle ese culto a Dios a su manera. Hoy en día no saben que mi Señor Jesús, hermano, lo que realmente comprende lo que enseñó mi Señor Jesús en el Monte de los Olivos. Es una profecía que se ha venido repitiendo y hablando sobre esto. Mateo 24, versículo 1 dice: cuando Jesús salió al templo y se iba, acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús, les digo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y a muchos engañarán. Si mi Señor Jesús en el Monte de los Olivos siempre revelaba lo que iba a suceder, queridos hermanos, después. Vemos que los discípulos se acercaron a él para hacerle esta pregunta sobre las señales de su venida. Y él les respondió de una manera, hermano, las cosas que iban a suceder. ¿Por qué razón él dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo? Fueron los discípulos que se acercaron y le dijeron: ¿ves esos edificios, Señor? Le preguntaron sobre los edificios, le preguntaron sobre esos templos hechos por manos de hombre. Respondió él, les digo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Les digo que esos templos. Jesús seguramente les preguntaron: ¿y Señor, qué opina usted de esos templos que están llenos de gente? ¿Qué opina de esos templos hechos por manos de hombre? Pero no se refería al templo hecho por manos de hombre, sino que se refería, queridos hermanos, que esos templos estaban edificados bajo opiniones, bajo apariencia, bajo mandamientos de hombres, bajo criterios de hombres, bajo suposiciones de hombres. ¿Qué es lo que se está estableciendo, queridos hermanos? El reino de Dios, el verdadero culto. ¿Se has preguntado, hermano, cómo se debe de, no de cantar, no de adorar, no de gritar, cómo se debe de dar reverencia al Dios Santo? ¿Cómo se debe de tratar al Dios Santo? ¿Cómo se debe de ser con el Dios Santo? Un Dios bueno, lleno de misericordia y de paciencia. ¿Sabe qué es lo que en este tiempo la gente no hace? ¿Sabe por qué estamos ya en el tiempo de la blasfemia? Donde al que menos le toman respeto es a Él. Donde se burlan de Él, donde se ríen de Él, donde lo critican a Él, donde le dan la espalda, donde no lo ven como Padre, donde menosprecian y hasta fastidio les causa lo que les da de comer. Hablando espiritualmente, les fastidia su comida, les fastidia, queridos hermanos, lo espiritual. Se molestan con Él, se alejan de Dios y regresan cuando quieren. Mire qué tremendo, hermano. Van a los cultos nada más a dormir, llegan tarde. A ellos no les importa sentarse a la mesa con Jesús. Ellos están en su mundo, hermano.
Están en su mundo. A ellos no les importa convivir con sus hermanos. Porque donde están 12 sentados en su nombre, hermano, ahí está Él. Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde la gente es muy grosera con el Señor. En el libro de Hebreos dice que pisotean. ¿Qué castigo? ¿Quién piensan que merece aquel que pisoteare la sangre de Cristo? Pisotear el Hijo de Dios, pisotear, queridos hermanos, al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, se burlara de ellos. Creo que los más blasfemos dentro de la iglesia, hermano, pronto esperemos que Dios nos hable, o sea, nos dé la oportunidad de predicarlo. Los más blasfemos dentro de este camino son los propios cristianos que conocen la verdad pero se ríen de ella, que conocen la verdad, que tienen en su mano la verdad, pero han tergiversado su palabra, han pervertido el evangelio, han hecho con ellos una burla, han hecho que ellos, hermanos, que se burlen del evangelio, hablen mal del evangelio por causa de aquellos que no defienden la verdad. Una cosa es la libertad que Cristo nos dio, pero nosotros tenemos la obligación de defender esa verdad. Por eso los discípulos le dijeron, se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces le dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Lo primero que le dijo fue, iglesias dando cultos a doctrinas de hombres, desecharon la piedra angular que era Él. No quisieron edificar sobre la verdad, sino sobre la mentira. ¿Qué es la mentira? Vamos a verlo ahorita. Por eso dice, hermano, que fueron dando culto a las criaturas, a doctrinas de hombres, a fundamentos de hombres, hermanos, a ideologías, los cuales el Señor dijo serán derribadas. Esas iglesias serán derribadas. No quedará, o sea, lo que el Señor estaba diciendo, eso no sirve, no quedará, no les va a servir de nada. ¿Por qué apareció la religiosidad dentro de las iglesias, donde el corazón de la vida del hombre? Porque desecharon lo santo. Para ellos es aborrecible lo santo. Eso de santificarse, de andar haciendo lo bueno, como que no es lo mío, dirá la gente. Dirá como que eso que no. Eso de cerrar la boca para no estar dañando, para no estar hablando de los demás, para no estarse quejando de los demás. Eso no es lo mío. Yo estoy seguro que a la gente, hermano, que hace daño a las personas y no se arrepiente y no deje de hacerlo, cuando se presente delante de Dios le van a decir, oye, ahí te van a acordar tu hermano, ahí te van a acordar tu hermana, ahí te van a acordar lo que estás haciendo mal. Y si no se lo muestran, es porque Dios dice que Dios mira de lejos al altivo, al arrogante, al soberbio. No los voltean a ver, ni tan siquiera le hablan. Dios no habla a un soberbio, uno que se cree superior, a alguien que dice que se cree de mucha reputación, no porque sea famoso, sino porque dice yo no soy como mis hermanos y por eso son malos, hay que estar hablando mal de ellos para destruirlos. Eso a Dios no le agrada. Al cielo no van a ir, al reino no van a ir gente que despedaza a su hermano. Porque si no, no se cumple la palabra. La palabra se va a cumplir que amarás a Dios y amarás a tu prójimo. O sea, ahí se va a cumplir. Si no cuidan estas dos cosas, no se cumple la palabra. No se cumple. Pero, hermano, dice que no quedará un Dios, o sea, lo que por esta razón apareció la religiosidad, ¿por qué? Con el nombre de Cristo. Por eso el Señor dijo, bueno, y es que vendrán muchos en mi nombre. Quiere decir que van a usar su nombre de Dios en vano, van a usar el nombre de Jesucristo en vano. Por eso mucha gente dice son como el Papa y muchos hasta pastores, queridos hermanos, apóstoles, dicen que son los representantes de Cristo en la tierra. Dios mandó, queridos hermanos, celebrar,
O sea, donde ellos dicen que los cultos, las misas y otro tipo de festividades con el nombre de Jesús, hermano, y esa palabra que usarán su nombre, quiere decir que mancharán, estarán manchando su nombre. Por eso la Escritura dice que la iglesia de Cristo debe ser una iglesia santa, sin arruga y sin mancha. Mancha significa, entonces quiere decir que mancha significa, queridos hermanos, no usar, hermano, el nombre de Dios, en vano, que se hagan culto en su nombre que Él no pidió. Procura no manchar, queridos hermanos, tus vestiduras. No uses el nombre de Dios en vano. No celebres culto. No celebres algún tipo de festividad religiosa que Dios no mandó, porque estarán usurpando su nombre para engañar a los creyentes diciendo, Dios quiere esto. Cuando la Escritura dice que mi Señor Jesús nos expresa claramente diciendo de que eso no quedará, no quedará nada de lo que hagan hoy. Los cultos que hagan quedarán delante de Dios, no les servirá de nada. No les va a servir completamente de nada. No es mientras esperamos a Cristo, vamos a comer y a beber, como dijeron en los días de Noé. Como lo dicen hoy, comamos y bebamos y dormamos. Total mañana, pues será otro día. Y eso lo dice. Comamos, bebamos, hagamos fiesta. Así que dice, he aquí, dice Isaías 22, versículo 12. Por lo tanto, el Señor de los ejércitos llamó este día llanto y endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y esto fue revelado a los oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor de los ejércitos. Comamos, bebamos, llenémonos de gozo y alegría. Comamos vaca, comamos bueyes, significa comámonos a los pastores. Vamos a acabar con los pastores, vamos a destrozar los pastores, vamos a hablar mal de ellos. Vamos a degollar ovejas, vamos a acabar con los hermanos de la iglesia, vamos a acabarlos a ellos, vamos a comerlos, es que son esos, son el otro. Vamos a comernos, dice, comiendo carne y bebiendo vino. Comamos y bebamos, total mañana moriré, hagamos lo que hagamos hoy. Y dice, fue revelado a los oídos, él estaba oyendo que era un pecado muy grande. Digo el Señor, porque este pecado no será perdonado hasta que muráis. Hasta el día que mueran sabrán que no debían de matar a sus pastores, no debían de matar ovejas. Hay iglesias, queridos hermanos, los falsos hermanos solamente llegan a matar ovejas, llegan a matar pastores. Bueyes es figura de pastores. Porque ellos dicen, comamos y bebamos. No pasa nada. Pero dice, lo van a saber, dice el Señor, dice, lo van a saber el día de que mueran. El día que mueran van a saber qué fue lo que hicieron. ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer, hermano? Que el hombre no se convierta en un asesino. Como lo hizo Caín. Se convirtieron en asesinos de sus propios hermanos. ¿Usted cree que Dios recibe un culto, hermano, lleno de odio? Que se están comiendo a sus pastores, se están comiendo, queridos hermanos, al pueblo de Dios. ¿Usted qué cree?
que el hombre va a llegar tan sencillamente, ya sea hombre, mujer o joven, va a llegar delante de Dios, vamos a cantar, vamos a danzar, vamos a matarlos, pero el Señor dijo, no será perdonado, este pecado no será perdonado. Lo van a saber, dice, hasta que mueran. El día que mueran van a saber qué fue lo que hicieron. Lo más interesante es que Él no recibe un culto de esta gente. Dios no recibe un culto de un falso hermano. Dios no recibe un culto de un falso hermano. Porque dice que estos basan su culto bajo opiniones. Lo primero que les fue, hermanos, que les dijo fue miren, ven a esas iglesias, esos cultos, esas doctrinas, esas piedras sobre piedras, le digo, serán derribadas. No quedará nada de que nada les sirva, de lo que no es edificante. Por eso les digo, hermanos, que ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban usando su nombre, el nombre de Dios en vano, estaban usándolo ahí. Van a usar mi nombre y a muchos van a engañar. Quiere decir que van a usurpar su nombre, su imagen lo iban a usurpar. Dios no, un falso cristiano es aquel que usurpa el nombre diciendo soy cristiano, estoy usando el nombre de Dios para decir yo puedo hablar, destruir y estarme reuniendo para estar hablando de mis hermanos, para estar hablando mal de los pastores, para estar hablando de todo mal de todo el mundo. La Escritura dice que las mesas son para edificar, no para destruir. Dice, el día que mueran, sabrán que este pecado no será perdonado. Mataron ovejas. Dios llamó ese día arrepentimiento, dice, pero ellos no lo hicieron. Se comían, comamos y vivamos. Le dice, total, mañana moriremos. Oh, qué tremendo, ¿no? Dice que llegó a los oídos de Dios, que la gente tuvo ese pensamiento. No pasa nada. Dios, una muerte más. Están destruyendo a sus pastores, están destruyendo, si hacen lo que ellos quieran, no los destruye, sino nada más los están usando. Por eso un pastor, queridos hermanos, que cree que es bueno, que cree que les hace lo que ellos quieran y no los regaña, no los maltrata, porque ellos, no es que los maltrate, sino que ellos se sientan maltratados, queridos hermanos, que les hable fuerte. No. ¿Por qué? Porque se les puede ir la iglesia, se pueden ir los hermanos, y porque si no los tratan así, queridos hermanos, se van, los tratan de todos. Pero los predicadores les llamaron a hablar la verdad, les guste o no les hablo la verdad, porque lo que Dios quiere establecer es el orden de culto, porque este tipo de personas, queridos hermanos, un día no estarán delante de Dios. No estará ningún asesino delante de Él, ninguno que se haya comido a su hermano, se haya comido a su hermana, lo haya despedazado en su vida. Si los verdaderos discípulos son aquellos que se amaron los unos a los otros. Y amarse no significa en veces que estén juntos, significa que, hermano, respetar la vida de los demás. ¿Quieres hacer con tu vida lo que quieras? Pues Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Pero ten cuidado con lo que dices. Porque no quedará impuno, todos estés descubriendo. Dice que el día que mueran, sabrán lo que dijeron. Sabrán lo que hicieron. Gente que no tiene temor a Dios. Por eso dijo Jesucristo, ¿ves ese templo? ¿Ves ese cristiano? Todo lo que aprende no quedará piedra sobre piedra. Está usando mi nombre en vano, dice, y se mancharon sus vestiduras, porque, hermano, porque una mancha significa usar el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa manchas? Usar el nombre de Dios en vano. Usaron, hermano, para dar cultos, no a su nombre, o en su nombre lo quisieron a dar culto, queridos hermanos. Soy cristiano, es un culto evangélico, pero en realidad estaban engañando. Por eso Romanos dice 1:21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por los cuales Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Cambiaron el culto, cambiaron la verdad. Lo que se está estableciendo hoy es el orden de culto para el día del milenial, hermano. Por eso mucha basura van a sacar de la vida de la gente. Hay de los pastores que enseñan que el día del niño, día de la madre, día del padre, día de Navidad, queridos hermanos, Santa Claus, ¿cómo se llama? Halloween, queridos hermanos, Día de la Muerte, hay carnaval cristiano, hermano. ¿Cómo quedarán esos? Ya ni sé cómo llamarle, hermano. Ya no se les puede llamar pastores a esos homosexuales, hermanos, que se dicen pastores estando en una congregación. Hombres que no se da cuenta que ahorita está creciendo que hay hombres homosexuales que ahora son mujeres, o sea, que se dicen de mujeres, que hermano, porque eso Dios lo demanda. Lesbianas, mujeres lesbianas, hermano, que hoy se presentan como pastoras. Gente danzando en los panderines, hermano, o hombres danzando en panderines, hermano, en los panderos, que realmente, hermano, tienen tendencias sexuales o afeminadas. ¿Usted cree que eso va a pasar en el reino milenial? Cuando está a punto de terminarse esto, ¿usted cree que eso va a pasar en el verdadero culto a Dios? No, hermano, no va a pasar. Se los van a estrellar, se los van a restringir en su cara. Va a ir como basura, va a ir eso. Es una basura que de nada les sirve, porque no están santificando al pueblo de Dios. Porque están usando del nombre de Dios en vano. Están usando para engañar a la gente. ¿Por qué no le dicen, hermano, el día de la madre, el día del niño no lo estableció Dios? Eso yo lo digo, yo lo voy a establecer, yo lo voy a poner. Porque esto no lo dice Dios. No lo mandó porque no edifica al pueblo. No santifica al pueblo. Lo entretiene, sí. Perdiendo, mira, hermano, lo que nos hace falta es tiempo para predicar su palabra. Nos hace falta tiempo que la gente esté escuchando lo que va a suceder, porque va a enfrentar, queridos hermanos, la mentira, va a enfrentar la persecución, va a enfrentar, queridos hermanos, situaciones adversas por causa de seguir a Cristo. Y están perdiendo el tiempo. Todavía hay dos veces o 3 veces a la semana. Es insuficiente el tiempo para estar hablando de Jesucristo, para estar hablando de lo que realmente va a suceder. Pero hoy que usan ese tiempo para entretenerles con todo tipo de, hermanos, de celebraciones. ¿En qué los va a edificar? Bueno, Jesús dijo algo. Están usando mi nombre para engañar a la gente. Porque dice, aquí la palabra dice que los que tenían cierta reputación, es que es un apóstol, es un hermano, es una hermana, no, como él no hay ninguno. No opinaron. Dice que sus opiniones, sus enseñanzas estaban basadas en la apariencia, en la vida normal de las personas, no en la vida o en la imagen de Cristo. Pastores, líderes, obreros, que su culto estaba basada en las apariencias y no en la santidad. Por eso dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Sus doctrinas tarde o que temprano se les va a caer, porque usaron el nombre de Dios en vano. Tarde se les va a caer, hermano. Dice, como algunos pastores, ¿verdad? Y yo no tengo miedo de decirlo, hermano. Dicen, es que nosotros no celebramos Día del Niño, pero es comedor de niños. Y lo hacen el mero día. Para no decir Día del Niño, es comedor de niños, es reunión de niños. Está bueno. Ojalá lo hagan todos los días para poder demostrar de que no era el Día del Niño. El Día de la Madre, el Día del Padre, del día, todos estos días festivos que vienen. ¿Qué van a decir? Por eso dice que usaron su nombre para diciendo, Cristo lo dijo, Cristo lo dijo.
No se atrevieron a decir esto, no lo dijo el Señor Jesús, esto es mandamiento de hombres, esto lo puso el hombre. No se atreven a decirlo. Es apostasía. Negar la verdad, negar la libertad. Por eso dice que estos falsos hermanos fueron introducidos, dice, para reducirnos a esclavitud. ¿Acaso no habían hermanos ahí que definieran la verdad? Diciendo, esto tú nos vas a llevar de nuevo a las costumbres, a la cultura, a las tradiciones nos vas a volver a llevar. Dios quiere un culto santo. Dios quiere una vida santa. Dios quiere un clamor santo. Pero usaron el nombre de Dios en vano. El Señor dijo que no dará por inocente al culpable, a todo aquel que use el nombre de Dios en vano. Cristo viene por una iglesia santa, sin arruga y sin mancha, pero estos estaban manchando sus vidas. Como la estaban manchando, estaban usando el nombre de Dios en vano. Por eso dice, hermano, vemos que sus discípulos se acercaron y le hicieron esta pregunta. ¿Cuándo será? Le hicieron esta pregunta sobre las señales de su venida. Dice, las señales de su venida es mañana moriremos, mañana hoy no pasa nada. Dijo el Señor, este pecado es grande. Ese es mandamiento de ustedes, eso es grande, dice. Se están comiendo a las ovejas, se están comiendo a los pastores. Bebiendo significa, queridos, introduciendo doctrinas. Al otro día le dije a un hermano, le dije, mira, no vayas a estar hablando mal de la iglesia, vayas a estar hablando, y lo primero que hizo fue eso. Dios lo bendiga, porque piensan de que eso se los lleva al aire. Las palabras no se las lleva al aire, todas se apuntan. Por eso dice que no les va a servir de nada. Cuando usted haga algo mal, estoy seguro que no podrá entrar a un culto, porque el culto, la presencia de Dios no es estar en una iglesia y cantar. La presencia de Dios es cuando el hombre se arrodilla y recibe una palabra de Él. Ese es el verdadero culto. El verdadero culto no es en una iglesia. Es cuando uno entra a la presencia. Entra hasta el lugar santísimo, pero hasta el lugar santísimo entra uno limpio de odio, de rencor, de rencilla, de maldicencia, de enojo, de ira, de rencor, de amargura. Porque es el Espíritu que nos lleva. Y si el Espíritu de Dios se aparta de alguien por tener esa actitud, no entrará. Nadie puede entrar al lugar santísimo como si estuviera, como dicen por allá, por Juanito, por su casa. Hay reglas. La limpieza. La santidad. Por eso vemos, hermanos, que usaron el nombre de Dios en vano. Honraron a las criaturas antes que al Creador. Por eso la palabra culto aquí dice, dieron culto. Esta palabra culto significa doméstico, significa un homenaje. Dice también significa servir en tareas religiosas. Algo religioso, no en algo santo. Hoy la gente llama ataques personales a la verdad, a las advertencias de Dios. Hoy Dios habla de su justicia como los días de Noé, que Noé predicaba la justicia de Dios, la ira de Dios sobre este mundo, sobre aquellos que llevaran un culto falso, aquellos hermanos que usaran su nombre en vano. Dios se enoja con aquellos que usan su nombre en vano para engañar a los hombres como si fuera mandato de Dios. Cultos completamente desagradables a Dios. Son falsos hermanos, dice. Son falsos hermanos. Es que algo que la gente que defienda esto, que dé un comentario que diga no es así, porque todos somos cristianos, no somos cristianos. No, Cristo definió. Y bíblicamente dice que hay falsos hermanos que se están comiendo a los pastores, que se están comiendo a las ovejas, que se están comiendo la obra, sus temas, todo aquel que hable, que tenga en su boca la vida de los demás, es un falso hermano.
Eso usted lo puede encontrar también en Gálatas, hermanos. En Gálatas usted lo puede encontrar. Hay mucha tela de donde cortar para poder comprobar lo que Dios está diciendo. Sus cultos son falsos. En el libro de Gálatas 6. Dice claramente, queridos hermanos, perdón, en el 5. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no sea libertad como ocasión para su carne, como se dice, sino para servir los unos a los otros. Pero dice, porque toda ley en una sola se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una ley se cumple en sí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si mordéis y os coméis unos a nosotros, mira que también no os consumáis los unos a los otros. Cuando andáis en el Espíritu, no satisfacéis los deseos de la carne. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No agarres esa libertad para llevar a otros, dice, a la esclavitud. ¿Cuál es la verdad? La verdad es, no maldecirás. La verdad no cometerás, no te comerás la vida de otro. La verdad es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la verdad, porque estoy cumpliendo la ley, estoy cumpliendo la voluntad divina. ¿Qué fue lo que pasó? Que honraron a las criaturas antes del Creador. Oh, hermano, hasta hablaron mal de Dios. El que habla mal de su hermano, habla mal de Dios. Eso lo dice también en el libro de Juan. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Qué es lo que estamos predicando? El cumplimiento de las Escrituras. En el libro de Juan dice claramente, queridos hermanos, claramente, que dice que si uno, queridos hermanos, que dice que si uno ama, dice en Juan 4, primera de Juan 4, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien a Dios no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Se cumple la ley, se cumple la voluntad, se cumple la palabra. Usaron el nombre, dice que estos son falsos hermanos que usaron el nombre de Dios en vano. Su vida está manchada. Usaron, disfrutará el día, el Señor dijo, llegará el día donde la gente usará mi nombre en vano para hacer daño a los demás. El Espíritu claramente lo dijo, que llevarán un culto falso por haber usado su nombre. Es un culto falso por haber usado su nombre. Tesalonicenses dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar y os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca y nadie os engañe en alguna manera. Fue lo que dijo mi Señor Jesús. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Oh, se levanta contra el verdadero culto santo. Se levanta contra el verdadero culto. No, nosotros no vamos a hacer culto al Dios santo. Vamos a hacer culto hacia la persona. El culto a la persona, el culto al hombre. Por eso digo, usted es un culto de hombre. Porque es un culto de hombre, porque está dedicado al hombre para agradar al hombre y no para agradar al Dios santo. Y para agradar al hombre se necesita establecer mandamientos de hombres para agradar al hombre y no poner por obra los mandamientos de Dios para agradar al Santo de Israel. Y por eso el culto que es agradable a los hombres tiene que ver con días festivos. Tiene que ver con días festivos. Porque la palabra culto significa día festivo, dedicado a. Él se opone a un culto santo. Están usando el nombre de Dios en vano. Lo que mi Señor Jesús dijo a los discípulos en el Monte de los Olivos es que llegará el tiempo donde en este tiempo la gente hará cultos de misas, de cultos cristianos evangélicos, de cualquier otro tipo de religiosidad, pero no será santo, será dedicado a los hombres. Cultos plagados de maldad, de tinieblas, un falso culto.
Si los cultos falsos lo hacen los hermanos falsos, tu culto también es falso. Por eso en la Deuteronomio dice 5, versículo 7, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni harás escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de los bajos de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová en Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Jesús dijo, van a tomar mi nombre para decir que los días festivos, para decir que tal cosa, yo lo dije. No se está estableciendo el culto a Dios. El verdadero culto a la santidad del Padre Celestial no se está santificando el pueblo. Por eso dice que no dará por inocente, es un pecado grave. No dará por inocente el que tome su nombre en vano para introducir idolatría. Y la palabra idolatría significa una falsa adoración con apariencia de santidad. Eso significa idolatría, una falsa adoración con apariencia de santidad. Lo que el Espíritu estaba diciendo, queridos hermanos, que en este tiempo habrá cultos sin santidad, cultos sin temor, cultos sin obediencia, cultos sin tomar en cuenta al Santo de Israel. Porque Dios demanda, creo, que su nombre sea santo en medio de su pueblo. No demanda, antes que cantarle y danzar y todas esas cosas, Dios demanda que su nombre sea santo en medio del pueblo. No dará por inocente a aquellos que tomen su nombre en vano. Que digan, Dios estableció esto para que el pueblo sea santo. ¿Qué puede santificar los días festivos metidos en el mundo? ¿Qué puede santificar al pueblo? Dice que esos son cultos falsos. Un falso culto, porque no se establece la santidad, no se establece el temor, no se establece, queridos hermanos, la obediencia hacia Dios. No se establece. No mandó Dios eso. ¿Por qué crees que Israel no pudo, este Moisés no pudo entrar? Porque por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel. O sea, no me santificaste en medio de los hijos de Israel, le dijo el Señor a Moisés. Porque Dios les había mandado, hermano, que pusieran por obra su palabra. No digo que establecieran días festivos, sino que pusieran por obra su palabra. Por cuanto no me santificaban, no se santificaban por medio de la obediencia. Solo comían, celebraban. No hacían nada por cambiar. No hacían nada por cambiar. No hacían nada por cambiar su trato para con Dios, su trato para con el prójimo. Y todo aquel que no tenga un cambio profundo hacia Dios y hacia el prójimo, es un falso cristiano, es falso hermano. Todo aquel que no cambie su vida o su forma de ser con Dios Padre y con su hermano, es un falso hermano. Porque le dio culto a Dios según su apariencia, según su opinión, según mandamiento de hombre. Su culto era falso. Porque eso no les mandó. Les dijo que cambiaran. Por eso Isaías 58 dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz con trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Anuncia a mi pueblo su rebelión. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí, a Dios.
Oh, estuvimos en un ayuno. Estuvimos cuántos días en ayuno. Estuvimos orando día y noche. Me levantaba a las 3, 4 de la mañana a orar. Y estuvimos orando. Pero cuando se reúnen a despedazarse, a despedazar la vida de los pastores, a despedazar la vida de los hermanos, a despedazar la vida de los demás. Y el Señor les dijo así. El Señor les dijo así. Que ese culto era falso. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí el día del... Pero mira, ni caso les hizo el Señor. Ni los volteó a ver porque son soberbios. He aquí que en el día de nuestro ayuno buscan vuestro propio gusto. En el día del ayuno buscan su propio gusto, no la voluntad divina. Y la voluntad divina es santifíquense. La voluntad divina, queridos hermanos, es apártense del pecado, dejen de estar haciendo daño, para que sus cultos sean agradables. Pero Señor, digo, ¿por qué? Porque usaban el nombre de Dios en vano. Los falsos cristianos van a usar el nombre de Dios en vano. Ellos dijeron, no, Dios no nos ve, comamos y vivamos, hagamos y deshacemos. Total, Dios no nos ve. Mañana vamos a morir. Ciertamente, dijo el Señor, el día que mueran sabrán lo que hicieron. No será perdonado su pecado. No será perdonado su pecado. Fue grande el pecado que hicieron. No se cumplió la ley, no cumplieron con la ley. No cumplieron con el mandamiento, porque amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. No lo cumplieron. Buscan su propio gusto. He aquí, para que contiendas y debatas, dice, y debatéis, solamente para pelear, para debatir y para herir. Ustedes ayunan y oran y hacen días festivos y hacen de todo. ¿Para eso lo usan? ¿Para que vuestra voz sea oída en lo alto? ¿Para que crean ustedes de que ustedes son muy espirituales? Entonces él responde y dijo, este es el ayuno que yo escogí. No el que ustedes escogieran. El que yo escogí. El que de día aflija al hombre su alma. De que de día aflijas incline su cabeza como junco y llega cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable? No, no es el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y rompáis con todo yugo. Y partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Que cuando veas a alguien caer, no lo estés desnudando, promulgándolo en todo el mundo. Mira, cayó esto, llevándose a la gente, hermano. No, está tremendo esto. Está tremendo, hermano. Entonces nacerá tu luz de justicia y tu salvación te dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová te será tu retaguardia. Mira, este es el verdadero culto. Esto es lo que Dios quiere que sea, que cuando tú estés en un culto resplandezcas como una luz, como cuando mi Señor Jesús subía a orar en el monte del Monte de los Olivos. Lucas 9:28, y dice, queridos hermanos, que resplandeció. Este es el verdadero culto, resplandezca tu vida. Y dice, y tu salvación se dejará ver pronto. Y irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Este es el verdadero culto. El verdadero culto donde no hay solo canto y terminas cansado. Y todo eso no es culto, hermano. El verdadero culto dice, nacerá tu luz de justicia, la gloria de Dios te cubrirá, irá tu justicia delante de ti. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, y quitará en medio de ti el yugo del dedo amenazador y el hablar vanidades. Quitará de tu boca el estar acusando, el estar hablando, el estar, hermano. Oh, Señor, limpia mi boca. Oh, hermano, el verdadero culto es salir limpio de la boca, salir bendiciendo y no condenando y no señalando, no hablando vanidades, no hablando de riquezas, no hablando, queridos hermanos, de prosperidad, sino hablando de la verdad, defendiendo la verdad. Y si tú dieras tu pan al hambriento y saciaras tu alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y las sequías saciará tu alma.
Y tu vigor de tus huesos será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. El mover del Espíritu de Dios, la fortaleza, la fe estará. Eso se llama culto. Eso se llama culto. Eso se llama gloria. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Si trajeres el día de reposo, tu pie, y de hacer y hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás. Oh, hermano, este es el culto a Dios. Este es el verdadero culto a Dios. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Habrá arrebatamiento. Son a los que el Señor se va a llevar. Y te haré comer de la heredad de Jacob. O sea, la heredad del reino. Venid, benditos de mi Padre, heredar el reino de los cielos. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Se da cuenta usted entre el falso culto y el verdadero culto a Dios? El verdadero culto no es lo que nosotros le damos a Él. El verdadero culto es lo que recibimos de Él. Ese es el verdadero culto. El verdadero culto no es lo que le damos a Él. El verdadero culto es, hermano, es lo que recibimos de Él. Lo que Él hace en nosotros. Entonces digamos que ese es el verdadero culto. Los falsos hermanos dan un culto falso. Solo cantan y danzan, pero siguen siendo lo mismo. Y como siguió siendo lo mismo, le dieron un culto falso a Dios. Pero a todo aquel que le dio un verdadero culto a Dios, que guardó sus mandamientos y los puso por obra y se cuida de bendecir, ay, hermano, se deleitará, subirá. Dios le promete el arrebatamiento. Dios le promete, queridos hermanos, la heredad del reino de los cielos. Le promete luz. Dice, eso sucederá. Nacerá tu luz y tu salvación será. Verás al Santo de Israel. Verás la gloria de Dios en tu vida. Quiero ver tu gloria en mi vida, Señor, y sentiré el fuego. Hermano, invocarás y Él te oirá. Clamarás y dirás, heme aquí, Señor, si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidades. ¿Se da cuenta usted que hay un culto falso por causa de un hermano falso y que porque van a usar el nombre de Dios en vano? No usaron los cultos para santidad. No usaron la palabra para santidad, para obedecer al Señor. No usaron, queridos hermanos, porque piensan que el culto es recibir. O sea, siembro para que me des. No, hermano. El hombre, Caín sembró, pero no recibió. Quiso darle lo mejor a Dios, no sabiendo que su corazón era lo peor que había en él. Era falso. No dejaba de acusar, no dejaba de señalar, todo veía mal. Le daba culto a Dios y cuando salía era, hermano, reunirse, estar hablando pestes de los demás, hablando de sus pastores. Pensaron, digo, Señor, es un culto grave. La Escritura dice algo, hermano, grábeselo muy bien. Grábeselo muy bien, porque todo eso, queridos hermanos, se toma muy en cuenta.
No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No maldiga usted nunca ni hable mal de sus pastores. Aunque hayan pasado cosas en su vida, no lo haga. Porque no quedarán impunes. Pablo lo dice también. Pablo dijo, no sabía, hermano, que el sumo sacerdote, pues está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Era un sacerdote. Pablo pidió perdón. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo, no maldecirás a un pastor, no maldecirás a un hermano, no maldecirás a nadie. Maldecir significa decir cosas que no son, regar su vida, expandir su vida. No maldecirás eso. Está prohibido. Porque a nosotros nos llamaron a bendecir, no a maldecir. A ponerle de malas cosas porque nadie sabe por qué cayó, nadie sabe por qué fue lo que pasó. Y si usted no sabe espiritualmente qué fue lo que sucedió, usted no tiene por qué mirar con apariencia lo que pasó. Porque Dios es bueno, puede levantar al caído. Y el que se cree firme puede estar caído. Balaam creía un hombre que porque Dios le hablaba o Dios lo usaba, estaba de pie. Pero en realidad estaba caído. David estaba caído por un pecado que cometió, pero delante de Dios estaba de pie. David cometió adulterio y Dios lo perdonó. Saúl cometió rebelión y no lo perdonó. Así que cometer rebelión es más grave que cometer adulterio. El estar hablando mal, el estar maldiciendo, comerse la vida de los demás, es más grave que cualquier obra de la carne. Y solamente ellos pueden darle un culto a Dios usando el nombre de Dios en vano, pero sus vestiduras, su vida está manchada. ¿Por qué está manchada, queridos hermanos? Porque usaron el nombre de Dios en vano. Usan las cosas para hacer un culto. Solamente usan el nombre de Dios para hacer un culto, para estar en una iglesia. Y basar su vida en opiniones, o basar sus cultos introduciendo cualquier cosa para poder celebrarlo. Ese tipo de cultos en cualquier lugar lo ves, hermano. Hasta afuera sin que sean cristianos lo ven también. No hay diferencia. Queridos hermanos, Dios demanda santidad. El culto que le damos al verdadero Dios debe ser un culto santo. No un culto de mandamientos de hombre. No uses el nombre de Dios en manos para aparentar que eres un falso cristiano, para un verdadero cristiano. Que Dios te bendiga. Y realmente, queridos hermanos, Dios demanda santidad. Dios demanda poner por obra su palabra. Mira cuántas cosas en Isaías, léaselo de nuevo, Isaías 58 del 1 al 14, suceden cuando el verdadero culto es lo que Dios hace en la transformación del hombre. No lo que el hombre le da música, canto, lo que sea días festivos. Ese es un culto falso. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios me los bendiga. Hermano, procure darle lo mejor a Dios en obediencia. Es lo mejor. Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene pronto por un pueblo que realmente, queridos hermanos, se preocupa por la limpieza de su alma, por la salvación de su familia. Busca a Dios con todo tu corazón. La mejor alabanza es la obediencia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Hermano, ayúdenos a compartir, dale like a la página. Y nos vemos mañana con la ayuda de nuestro Padre Celestial, con una palabra de vida para nuestra vida. Tenga cuidados con los cultos donde todo se celebra y diga, Dios, Jesucristo lo estableció. Tenga mucho cuidado porque es un culto falso. No lo estableció. Todo lo que no santifica para el Dios Santo es un culto falso, porque no lo mandó. Es un culto falso. Y eso solamente lo hacen los falsos hermanos, que usan el nombre de Dios en vano. ¿Y por qué? Porque están engañados. Están engañados lejos de la verdad.
Dios les abra el entendimiento, Dios les abra los ojos. Padre bendito, te pedimos por nuestros hermanos que están siendo engañados, que están siendo llevados al camino de la perdición. Te pedimos que les abra los ojos, Señor, que les entiendan, Señor, que hay que establecer el culto, un culto santo para el Dios santo, que se hable la verdad, la obediencia, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos, por los pastores, Señor, quítales esa ceguera, Señor, quítales ese entendimiento de hombres, Señor, y que revélate a ellos para que conozcan la verdad, para que lleven al pueblo, Señor, hacia el camino de la verdad, hacia tu presencia, Señor. Habla a esos pastores, habla, Señor, a ellos que no encubran nada, que hablen la verdad. Señor, quítales ese sentimiento de carne que les hace satisfacer su vida y no el corazón de Dios. Porque el hombre quiere satisfacer su propio corazón y no satisfacer el corazón de Dios. Padre bendito, obra, Señor, en cada uno de ellos, cada uno de nosotros. Apártanos de la verdad, de la mentira. Háblanos la verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, sea revelada tu verdad a tu pueblo y conozcan, puedan ser libres, Señor, porque tus falsos hermanos solamente vienen a introducirnos otra vez a la esclavitud de la cual estamos escapando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ábrenos los ojos. Queremos conocer la verdad. Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana. Muchas gracias, hermano. Con la ayuda de nuestro Dios, mañana en punto estaremos con una palabra de vida para sus vidas. Bendiciones.